Los discípulos de Jesús tienen una preocupación, y la preocupación de ellos es que los discípulos de Juan sabían orar, mas ellos no sabían. Y ellos se acercan a Jesús, le dicen: Maestro, enséñanos a orar como oran los discípulos de Juan. Pero Jesús, en el capítulo 6 del libro de Mateo, les enseña una oración que ellos deben practicar y de la manera que ellos deben orar. Segundo punto, el punto no es que usted ore, es cómo usted va a orar. Tenemos personas que oran, pero no oran bien. Recuerda que en Mateo 6, verso 12 dice: ustedes no reciben, no porque no hay oración, ustedes no reciben porque oran mal. Ahora es la hora. Un consejo, un mensaje con Miguel Peralta antes de caer la noche. Dios le bendiga, familia. Quien le habla es su hermano Miguel Peralta. Como de costumbre, en este espacio, que es un espacio para educar y para ser bendecido antes de caer la noche. Quiero que se suscriba, active la campanita y lo comparta con alguien. Quiero expresar algo que traté de hacerlo en una transmisión, pero la red inalámbrica no nos permitió, ya que estamos en un tiempo de lluvia, y cuando suele pasar esto en este país de República Dominicana, la red inalámbrica sufre de ponerse un poco débil y no nos permitió hacer la transmisión. Y es de cómo acceder a esa promesa o a esa palabra que Dios determinó para nuestras vidas. Todos nosotros tenemos una profecía que un profeta o un hombre de Dios bajo la unción determinó sobre nuestras vidas. Lo que realmente no hemos entrado en una operación de lo que es un cumplimiento de eso que el profeta nos profetizó, o de eso que el profeta estableció sobre nuestras vidas. Y yo quiero hablar un poquito en esta enseñanza de cómo podemos acceder a tener el cumplimiento de esa palabra que Dios determinó sobre nosotros. Cómo podemos englomerarnos y comenzar a manifestar eso que Dios habla de mí, eso que Dios habla de mi casa, eso que Dios habla de mi finanza, eso que Dios habla de mi salud y eso que Dios habla de mi vida espiritual. ¿Cómo yo puedo acceder a manifestar esta palabra? Y navegando un poco las escrituras, encontré un pasaje que nos va a ayudar, aunque hay muchos pasajes, pero quiero comenzar por esto. Dice así el Salmo 34, Salmo 34, verso 4. Dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Vamos a leer más abajo: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es poderoso este salmo, ver cómo el salmista describe que buscó a Jehová. Al buscar a Jehová, dice que Jehová lo oyó. Todos sabemos que el salmista le escribe un salmo al Señor y le dice: pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. El salmista nos enseña en este salmo que él esperó pacientemente, pero en su espera él estaba buscando al Señor. En su espera él estaba consagrado con Dios y Dios se le manifestó. Y es un punto importante que hoy usted tiene que obviar. Si usted quiere que lo que Dios depositó en su vida se manifieste, usted tiene que consagrarse al Señor. Sin consagración no puede haber una manifestación. Tenemos personas que tienen una promesa, pero no tienen consagración. ¿Qué es la palabra consagración? Es guardarse irreprensible para aquel
que te asignó o para aquel que determinó una función sobre tu vida. Por eso este Salmo 34, verso 4 nos ayuda a tener más espiritualidad y más cercanía al Señor. Nota esto, los discípulos de Jesús tienen una preocupación. Y la preocupación de ellos es que los discípulos de Juan sabían orar, mas ellos no sabían. Y ellos se acercan a Jesús, le dicen: Maestro, enséñanos a orar como oran los discípulos de Juan. Pero Jesús en el capítulo 6 del libro de Mateo les enseña una oración que ellos deben practicar y de la manera que ellos deben orar. Segundo punto, el punto no es que usted ore, es cómo usted va a orar. Tenemos personas que oran, pero no oran bien. Recuerda que en Mateo 6, verso 12 dice: ustedes no reciben, no porque no hay oración. Ustedes no reciben porque oran mal. A la hora de orar hay que saber cómo orar. Nosotros tenemos profecías, pero nuestras profecías no tienen cumplimiento porque a la hora de acercarnos al Eterno, nos acercamos a Dios de la manera equivocada, de la manera fraudulenta. Y si oramos a Dios equivocadamente, no veremos la manifestación de Dios manifiesta en nuestras vidas. Y ustedes, cuando vayan a orar, Mateo 6, verso 6, le dice a los discípulos Jesús: no oren como los escribas y los fariseos, que a ellos les encanta orar en la calle, en la esquina, en la plaza, para ser vista por los hombres. De hecho, ya tienen su recompensa. Ustedes, cuando oren, cierren la puerta. Esto es algo que me gusta de su aposento, y cerrada la puerta, hablad a vuestro Padre que está en secreto, y vuestro Padre que ve en secreto le recompensará en público. Lo tercero es que una iglesia o alguien que no tenga intimidad con Dios en el secreto no podrá ver una manifestación de Dios entre la multitud o en la multitud. De la única manera que Dios se manifieste en nuestros sermones es si nosotros pasamos tiempo a solas con Él. Si no hay un encuentro con Él a solas, tampoco habrá un encuentro de su gloria entre la multitud. Si no buscas al Señor en un lugar secreto, en un lugar íntimo, por esto esta mujer, la mujer importante, recibió un milagro porque le hizo una choza, le hizo una casa, le hizo un lugar para que el profeta tuviese comunión. Y es lo cuarto que quiero que aprendas. Si no tienes un lugar de comunión, no tendrás un hábitat de manifestación. Lo voy a repetir. Cuando tú tienes un lugar de comunión, es ahí donde vas a tener una hábitat de manifestación. ¿Qué es una hábitat? Algo que siempre posa, camina y vive contigo. Hoy en día vemos destellos de manifestación, no porque hay una hábitat, sino porque Dios visita la necesidad de su iglesia, y al visitar la necesidad entra una manifestación, pero el exponente no tiene una hábitat. Y eso es algo porque no hay intimidad, no hay relación y no hay un secreto con el Señor. Escuche esto: busqué a Jehová y Él me oyó. Lo quinto que usted tiene que aprender, que el que busca a Dios, Dios se prestará para que Él lo encuentre. Si tú buscas a Dios, Dios se pondrá en el lugar indicado para que tú lo veas, lo encuentres. Pero dice lo que me gusta: y Él me oyó, porque en la búsqueda había clamor, en la búsqueda había súplica para que Él se le manifestare. Y yo creo que necesitamos, pastores, una generación que busque a Dios con tanta ansia que hasta que Dios no se le manifieste, no se despierten, no se levanten. Y hoy en día nuestro mayor problema es que buscamos y nos cansamos.
La Biblia dice que cuando Él venga nos encuentre haciendo así como nos dejó, buscando en espíritu y en verdad, buscando una manifestación mayor. No carecemos realmente de conocimiento, porque tenemos personas con mucha letra, pero con poco espíritu. Y Pablo dice que la mucha letra mata al espíritu. Por eso el evangelio, dice el apóstol, no consiste en palabrería, sino en demostración de power. Hemos cambiado el poder por las palabras. Hemos cambiado el poder de Dios, la manifestación de Dios, por el conocimiento. Y no es malo, porque la Biblia nos enseña que el pueblo perece porque le faltó Dahab. La palabra Dahab es conocimiento. Y dice: escudriñad la escritura, porque os parece que en ella está la vida. No dice la manifestación, dice la vida. Alabado sea el Señor, porque la vida es una cosa y la manifestación es otra cosa.